nombre es José Obdulio Funes Portillo y pues tengo 40 años de edad. Mi familia, pues nací en una familia numerosa donde somos 12 hijos, somos 8 varones y 4 hembras. Así fue la bendición del Señor para mi familia. En esa familia, pues como es un poco numerosa, aprendimos cosas positivas y cosas negativas. Entre las cosas positivas que puedo señalarte en mi familia, que es numerosa, grande, es que aprendimos a convivir como hermanos, a ayudar uno al otro, porque el más grande ayudaba al pequeño. Jugamos a aprender a convivir, es decir, aprender a compartir el tiempo, a compartir las cosas con el otro. Cosa positiva. También dentro de las cosas positivas que viví en mi familia, es que aprendí el camino de la fe, porque vi a mi papá y a mi mamá. En un primer momento mi mamá, una persona de fe, de compromiso en la iglesia, en la parroquia, una persona consagrada al Señor. Mi papá llegó a la fe un poco más tarde, pero los dos terminaron su vida sirviendo al Señor. Entonces, positivo de mi familia es la fe. También habían cosas negativas, por ejemplo, que pasamos discutiendo muchas veces con mis hermanos, peleándonos. Este, También algunas veces nos vimos escaso con el tiempo, con los quehaceres, porque uno se tenía al otro y el otro al otro. Y bueno, toda esta dinámica de la familia, que para decirlo así, fue una experiencia muy única, muy bella y sobre todo porque fue una familia excepcional porque fuimos numerosos. Y mi adolescencia es primero pues la llamada que tenía que hacer de ir a la escuela. eh, Me encantaba porque vivía en una zona rural, primero, una casa alejada de la ciudad un poco, y en esa casa teníamos plantas, muchos arbolitos de naranjo, de limón, de marañones, mangos, cocos. Mi papá le gustaba sembrar todo eso, entonces una de las cosas que nos ponía era que teníamos que en tiempos de verano regar estos arbolitos y tenía como compromiso pues tener que mantenerlos verdecitos. Otra cosa que mi papá mantenía siempre animales, vacas y pues uno de mis hermanos o en el caso mío también teníamos que aprender a ordeñar las vacas y tendríamos que aprender a darles la comida, a saber si estaban enfermas o no y bueno, todo este problema de los animales, de la vaca. Entonces, teníamos que ir a la escuela y teníamos que combinar el trabajo de la casa con lo que es la escuela. Entonces nos levantamos un poco temprano para hacer las cosas primero, que regar los árboles, nos repartíamos el trabajo y también con el trabajo de las vacas. Y después salir corriendo para la escuela, o sea, porque teníamos que caminar casi 1,5 kilómetros para llegar a la escuela. Y después de la casa, de salir de la escuela, en algunas ocasiones también ayudé por las tardes a mi papá a hacer los trabajos agrícolas de la siembra de maíz, siembra de maicillo, de frijoles, todo lo que es la agricultura. Mi papá sembraba la agricultura. Entonces, no siempre, pero en muchas ocasiones me tocaba ir por las tardes, ayudar a mi papá. Y por la noche, pues también el trabajo con los animales, la vaca, un momento así. En mi estudio, pues siempre sacamos el tiempo el estudio y la bendición de Dios que siempre salíamos bien en la escuela, con buenas notas y los informes al final de año decía, es un joven excelente, con buenas notas y con primer lugar o segundo lugar. Y yo me extrañaba porque es cierto, no dedicamos todo el tiempo a, a estudiar, pero sí le dedicamos el tiempo necesario.
También me metí a un grupo de deporte ahí en la comunidad y una o dos veces por semana me iba para un campo a practicar deporte. Y bueno, no era tan bueno, pero sí hacía goles. Y eso me entretenía y yo creo que eso son tiempos que uno cuando recuerda dice, caramba, yo jugaba y hacía goles, pero bueno, estas son las cosas de adolescente que uno tiene, que también habían ríos cerca en la zona, ¿verdad? Y nos juntamos como unos 10 y nos íbamos al río a bañar. Este, cosas travesuras, nos tiramos desde lo más alto y me llamaba la atención porque a veces eran muy profundas los ríos y uno no había tenido como una escuela para nadar, pero la sobrevivencia nos sacaba del río. Y bueno, son travesuras que uno hace y que se expone a la vida, pero son aventuras llenas de vida. Y entonces ahí está. También en un día normal, también los domingos, no siempre iba a misa, eso sí, aunque veía a mi mamá que siempre iba a misa, ella nos invitaba a ir a misa, no siempre íbamos a misa. Pasé un tiempo desde mi primera comunión, la confirmación, que no iba a misa. Y la pasaba bien con mis amigos, yo sentía. Había un llamado de parte de mi mamá que siempre me decía, hay que ir a misa, vamos a misa los domingos. Y bueno, como que ese sermoncito no nos caía bien a todos. Pero bueno, así era más o menos la experiencia de vida de adolescente que yo tenía. Pues no era una persona practicante en la iglesia o en la parroquia, pero sí quizás una persona que en el calor del hogar se vivía los valores cristianos. Y como muestra de esto podía ser, mi mamá siempre estaba en casa, siempre. Y ella sabía qué hora salíamos para la escuela y, por ejemplo, el saludo antes de salir de la casa hacia ella o el saludo cuando entrábamos a la casa, por ejemplo, saludar. Otra cosa, por ejemplo, no robar. Si yo de la escuela me traía una caja de colores que no era mía, y si mi mamá me la veía en la mesa cuando estaba haciendo las tareas, o me mandaba capaz a devolverla a esa hora, no importara la hora que fuera, me mandaba. O sea, para mí, eso que está dentro de mi interior, esos valores, se vivían en el calor del hogar. Otro ejemplo podría ser, como éramos un poco numerosos, quizás mi hermano me pegaba a mí o yo le hacía una travesura a él y él se molestaba. Y si nos peleábamos y nos discutíamos, mi mamá nos ponía y nos hacía que nos reconciliáramos. O sea, ahí estaba el perdón. O sea, uno se queda después analizando. En el entorno familiar pues, se vivía, digamos, en una manera básica los valores de la fe cristiana. Y entonces antes de Cristo pudiera ser, pues, no lo vivía a perfección mi cercanía con el Señor, pero sí había semillas de la fe en este hogar que mi mamá y mi papá trataron de ir construyendo ellos a su manera, con la poca o digamos con la sabiduría que el Señor les daba, con los medios e instrumentos que ellos tenían. Entonces, así era mi vida. No participaba en la iglesia, me iba a un partido de fútbol, digamos, o me quedaba viendo mi película, o también me quedaba haciendo los trabajos de la casa porque no los hacía, o hacía mi negocio con mis hermanos. Por ejemplo, si yo quería ir a una fiesta y me tocaban algunos compromisos de la casa, chantajeaba a mi hermano para decirle, mira, fíjate, te conviene que tú hagas esto, porque mira, tienes estos beneficios. Y mi hermano estaba más pequeño y me decía, ah, vaya, está bueno. Y tú vas a hacer los otros 2 días que me tocan a mí. Sí, sí, yo lo voy a hacer. Y entonces, de esa manera yo me podía escapar para una fiesta. Lo chantajeaba, pero para que el compromiso de la casa se hiciera. Entonces, así lo hacía con mi hermano y así era antes de la vocación, mi vida.
Yo le llamo a la palabra chantajear, pero era una forma de hacer un negocio porque yo asumía los compromisos de él que tenía que hacer el otro día. Pero lo que yo quería era escaparme con mi amigo a una fiesta, a algún paseo o algo que siempre tenía que pasar por el permiso de mi mamá o mi papá. No era que yo iba a salir así, sino que iba a estar con ellos. Pero como eso iba a ser la pregunta que me iba a hacer mi mamá, ¿y quién va a hacer estas cosas? Pero yo lo había arreglado antes. Entonces ya así era más fácil el permiso. Entonces así fue mi etapa de adolescente, digamos, antes de responder a la vocación. Es bien interesante cómo fue mi llamada vocacional, mi llamada de parte del Señor. Yo diría, el Señor en mi familia, en esa familia donde yo nací, fue que el Señor fue preparando para yo poder responder. Porque si en esta familia que yo nací no hubiese tenido esta experiencia de convivir con mis hermanos, no hubiese tenido la experiencia de fe de mi mamá y papá, si en esta familia no hubiese aprendido a convivir, a perdonar, a vivir aquellos valores, aunque estaba, no era activo, digamos, en la parroquia, no tenía esa presencia de compromiso, este, nunca hubiera sentido esa llamada de Dios. Prácticamente el calor del hogar me fue ayudando a discernir. Y alguno me podría decir, desde pequeño tú sentiste el llamado a ser sacerdote. Y yo diría, no, yo no la sentí. O sea, no me provocó, porque, pero sí todo el entorno me fue como ayudando a que yo, digamos, desarrollara o me fuera metiendo en esta onda. De manera que cuando mi mamá y papá, cuando estaba terminando mi bachillerato o la high school, como le llaman acá, le hacen una pregunta, ¿y qué vas a estudiar a uno? ¿Qué vas a hacer? Y entonces, y yo decía, bueno, yo tengo, si yo miro para este lado, para el izquierdo, aquí hay ingenieros, aquí hay arquitectos, aquí hay médicos, aquí hay maestros, docentes, y me veía en alguno, tal vez podría ser ingeniero, de hecho, me revisaba todo mi currículum, digámosle hoy, y era muy bueno en las matemáticas. Yo decía, esta ingeniería facilito, me la voy a echar. Este, pero también a la par iba esta onda de la fe por dentro, lo que yo le digo, el pan estaba dentro del horno, pero solo echaba un olorcito y pues ya se saca, pues ya se ve que el pan que es lo que tiene que ser. Sí. Entonces, esta vocación, digamos así, el llamado que Dios me hizo fue, mira, te voy a poner aquí. Yo decidí entrar a la universidad, salí salí de la escuela con un alto porcentaje en las notas para poder clasificar para beca en cualquier universidad. De hecho, fui seleccionado. Las becas, tenía bien claro esto del estudio en ingeniería y clasificado por la universidad, intenté, busqué, me apoyaron, la universidad me llamó, vente para acá, te necesitamos. Y José, el padre, este joven José que tenía 18 años en ese entonces, es interesante porque 2 años antes había una sobrina que llegó a visitarme y esta sobrina fue el puente por el que Dios me dijo, mira, camina por acá. Esta sobrina tenía que 6 años y había llegado a visitar a mi papá, que era un abuelo, su abuelo, y ella andaba con una hermana mía y esta hermana, que no era la mamá, simplemente la sobrina había llegado a visitarnos. Mi hermana iba al grupo juvenil casi siempre y había llevado a esta sobrina al grupo juvenil, pero esta sobrina había venido encantada del grupo juvenil. Y el siguiente domingo, que estaba el grupo juvenil, se me pegó que a tío, vamos al grupo juvenil, vamos, vamos, y vamos, y vamos. Y
pues como uno complaciendo a sus sobrinos, pues me fui al grupo juvenil. Y de paso en ese grupo juvenil, yo todo serio, porque no era de esta onda, pues sí, yo era de otra onda, pero sí en este grupo juvenil me ponen a hacer una mi dinámica, a bailar, y yo, ¿y esto qué onda aquí? Y todo extraño con los brazos cruzados, yo, serio, oye, ¿y qué me estás mandando a bailar a mí? Me dice, tío, venga, yo voy a bailar con usted y empezamos a hacer la dinámica con ella. Bueno, ya con ella yo me sentí más. Pero el siguiente domingo ahí estaba ella. Entonces, esta onda, estoy hablando 2 años antes de terminar, aunque yo tenía muy claro que iba a terminar mi estudio, iba a la ingeniería, pero por bajo ya empezaba yo después. Fui a la misa con ver esta sobrina, que por cierto ni sabe ella toda esta historia, no le había contado. Empecé a ir a la misa. En la misa tenía, en la parroquia estaba en ese momento, pidiendo acólitos y me vieron a mí de 17 años, casi los 18, 17 años, me dijeron, oye José, ¿por qué no quieres formar parte del grupo de acólitos, los adultos, los grandes? ¿Y qué hacen? Le dije, no, y me di, ven, te vamos a explicar. Y empecé yo en la parroquia y ya me pusieron mi sotana y yo ahí un poco raro en misa. Y yo dije, bueno, vamos a hacer hola que no me dé cuenta que no me guste ninguna muchacha, porque si no me voy a salir rapidito de acá. Porque esa era una de las reglas. Si tienes novia, no, pero sí, entonces yo dije, 2 meses voy a durar en esto ya, pero voy a hacerlo. Entonces empecé a ser acólito o monaguillo de la parroquia, nada más que un poco grande. Y entonces, eh, en el transcurso, porque ya ahí sí ya empecé a ir a misa, porque me ponían compromisos en la parroquia y hay algo que aprendí, que los compromisos que asumía, era muy responsable. Me pusieron servicio en la parroquia, entonces ya tenía que ir a misa domingos o algunas veces sábados también. Y esto me fue metiendo en la dinámica de la vivencia en la Eucaristía. De hecho, ya fui metiéndome a algunos retiros, porque ya fue iniciando una curiosidad de conocer un poco más de la iglesia, la vida cristiana. O sea, ya aquí como que hubo un giro. Mira, enfócate en esto un poquito porque como me voy metiendo en esta onda, voy conociendo y queriendo conocer un poco la curiosidad, ¿verdad? Y esta curiosidad, veía al sacerdote que se ponía la estola y yo decía, "Y yo solo me pongo esta cosita, ¿y qué sentirá el padre cuando le pone la estola? O cuando se pone la casulla. Y una vez hice una tontería, en la sacristía me encerré y me puse la estola y me puse la casulla y me vi en el espejo. ¿Cómo me vería como padre yo? Entonces ya me la quité porque es peligroso. El padre me hallaba y me iba a pegar mi regañadita o me iba a suspender. Pero ya vi una curiosidad. Entonces, inició. Entonces, empecé en esto de entrar un poco más a conocer la vida en la parroquia, la vida cristiana. Y había una frase que siempre me llamaba la atención porque salió esa frase en esto de los crecimientos y en esto de cómo responderle al Señor desde ser monaguillo. Y es el llamado que Dios hace a Samuel, 1 Samuel 3, ¿verdad? Que estaba muchacho, estaba pequeño, ¿verdad? Niño, y no sabía cómo responderle al Señor. Y entonces yo me cuestionaba y yo decía, Señor, Señor, ¿y qué me está queriendo decir? O sea, ¿para dónde me está apuntando? ¿Y cómo yo puedo responder? Y ella andaba dando vuelta en el corazón, es decir, no lo exteriorizaba, simplemente eran dudas que andaban allí. Y la otra es, ¿y cómo se forman los sacerdotes? ¿Qué se puede hacer para ponerse la estola? Porque yo no sabía nada. No había ese acompañamiento vocacional, no había nada. Este, mi familia, pues, era solamente de iglesia, pero no sabía todo este rollo como de las vocaciones. Entonces, una vez me llamó la atención que estaba ya en el último año del high school, digamos, del bachillerato, y mi mamá me mandó a la parroquia y me dijo, ve al padre y dile que hay un enfermo en esta comunidad que necesita los santos óleos, necesita la comunión
y la confesión, ¿verdad? Todavía puede hablar, dile, y que si no llega hoy o mañana, pues ya no va a poder confesarse. Entonces, mire, qué providencial, porque yo andaba un montón de preguntas, de dudas, y me voy al párroco. Claramente yo admiraba un poco al párroco porque era muy entregado a la comunidad, muy alegre, servicial, y en todo caso yo lo admiraba. Y me mandó, y entonces llegué a la parroquia, estaba cerrada, pero me fui a la casa del padre, la orilla, el convento, toqué y casualmente él me abrió la puerta, comúnmente abría la secretaria o la señora que cocina, y él abrió, hola, me dice, y como ya me identificaba, hola José, me dice, ¿qué tal? Bien, bien. Y eso que viene tan de mañana, porque llegué cabal a las 7:30 de la mañana, estaba ahí en la puerta y me dice, fíjate que él venía de hacer su oración del breviario, de la capilla, ahorita voy a desayunar, ¿ya desayunaste? Sí, ya desayuné, pero ven, tómate un café conmigo, me dijo. Y ya me sentó en la mesa, ya, y yo todo nervioso ahí, porque pues sí, no había tenido esos privilegios de estar ahí cerca del padre en el comedor. Y me dijo, y tu mami ya empezó a hablar de mi familia, porque él las conocía, pues como van a misa. Y ya me dice, ya lo que le dije, le comenté que estaba el enfermo y me dice, terminando de desayunar, vamos a irnos. Y cabal desayunó y en eso, en el trayecto del camino, él fue claro y me dijo, mira, te he visto mucho talento para que tú seas sacerdote. ¿Por qué no te animas a ir a convivencias vocacionales? Y yo me quedo, y eso, mire, de eso quiero hablar con usted. Le dije, fíjese que ya le empecé a contar el rollo. Hice esta travesura, me puso a reír y me dijo, el lunes, imagínense, era un lunes, ¿verdad? Que yo llegué a la parroquia. Me dijo el otro lunes, no, perdón, el jueves. El jueves hay una convivencia vocacional. De hecho, me dijo, ya es la última y quisieras ir, me dijo. Sí, le dije, ya no tengo nada que perder, sí. Y la pensada mía era, voy a conocer. Ya había hecho un retiro juvenil, voy a conocer otro ambiente. Y pues en eso el padre me ayudó a orientar muchas cosas. Entonces el jueves me fui para la convivencia, terminamos el domingo. Yo únicamente dije a mi papá y mi mamá, mamá, voy a un retiro de jóvenes. No, vaya, está bien, hijo, porque si era cosa de retiro, ellos no tenían reparo decir, no, vaya, está bien. Ya me ayudó a hacer mis cositas en mi maletín, mi maleta, y me fui para la convivencia. Ya habíamos más de 60 jóvenes que quería en esta onda. La cuestión está cuando llegó el sábado en la noche, la entrevista con los dos sacerdotes que estaban haciendo la entrevista, mire, y la pregunta de todos eran, bueno, ¿y seré clasificado para pasar o no? Entonces, de como de esos 60 jóvenes que estábamos ahí en eso, clasificamos 12. Según la historia, nos vieron, fuimos a jugar también fútbol, nos llevaron, hubieron temas de reflexión, oración, cantos con la guitarra, actos culturales, unos dramas y todo esto bien, bien, bien a la moda de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que me hizo el padre, y esto no lo olvido porque siempre se la digo cuando lo veo por ahí, me dijo, ¿te gustó la comida de la semana vocacional? Pues sí, como era la mejor comida, era de todo ahí, los banquetes. Que eso estaba riquísimo, le digo. Pues no, me dijo, esa es buena señal que tenés vocación, me dijo. Pero no sé si vocación para sacerdote o para comer, pero él me dijo, buena señal. Y entonces me quedé yo. Y ahí me dijo, mira, fíjate que según tu historia, lo que nos comentas, tú eres apto para entrar al seminario. Si tú quieres, te damos el pase y tú entras en enero. Y ya tan rápido, imagínense, en noviembre, 2 meses. Y yo de esta onda, como si fue bien rápido. Entonces, bueno, sí, les dije yo. Y ya. Pero también estaba todo lo de la universidad, que yo todo el papeleo que había hecho de antes y todo esto. Y lo peor es que yo decía, ¿y aquí cómo hago?
en la clasificación. A la universidad me va a decir que no, si esto es de Dios, me va a decir que no a la universidad, y yo. Y la otra cuestión es, mis papás, yo no les había dicho, yo tomé la decisión allá, sí. Yo les dije sí porque estaba tan alegre. Ay, ¿para qué voy a perder esto? Y entonces, y allí se metió una confusión porque estaba la universidad, estaba mi papá y mi mamá que no les había consultado, pero estaba aquello por dentro, aquella alegría como que cegado, yo cegado, hipnotizado, porque la decisión allá fue sí. Y yo dije sí. Y entonces, ya cuando era el tiempo de llegar en enero para irse para el seminario, ya para el seminario, y yo no le había dicho a mi papá. Lo que dije fue, me encontré un compañero de la universidad ya, y me dice, oye José, mira, quedamos, somos compañeros de ingeniería, nos aventamos, ya estamos. Yo ya fui hoy, ¿por qué no fuiste tú? Y yo me quedaba ahí con el nudo, sí, no, no, voy a ir hasta la otra semana, le decía yo. Y mi papá y mi mamá sabían que iba a entrar a la universidad, mis hermanos. Y yo era el único, y mi párroco, que sabía que no iba a entrar. Entonces, una noche antes de entrar al seminario, yo comenté en la casa, me recuerdo muy bien, y mi papá y mi mamá, bueno, fue un show, todo un show. Mi mamá dijo que no podía ser sacerdote porque los sacerdotes, mi mamá la veía de la parte, una parte, ¿verdad? Y aunque era muy comprometida con la iglesia, ella decía es que los sacerdotes sufren mucho. Si se enferman, ¿quién los va a cuidar? Y ella veía toda la parte humana. Y me dijo por eso que no. Mi papá estaba un poco distante, reflexionó, dejó que mi mamá me echara mi sermón de la montaña. Mi papá se salió de la casa y él fue muy sabio. Me dijo, hijo, es su decisión. Me dijo. Yo no puedo decirle que lo que va a estudiar, lo que sí me dijo. Si usted le va a entrar a eso, hágale, me dijo, porque es su decisión y yo lo voy a apoyar. A mis hermanos echaron sus sermones también y ahí dijeron de todo. Mis hermanos no estaban muy comprometidos en la parroquia, solo eran una vez al misa al año y, o sea, no iban a entender este rollo. Y se echaron su sermón contrario. Pero había algo que no me desanimó, ni siquiera la universidad, que ya era una ilusión que yo tenía, ¿verdad? Estudiar, ni las palabras de mi mamá, que tenía gran incidencia en mí. El siguiente día todos se fueron a trabajar, a estudiar, lo que sea, y yo me quedé solo en la casa. Mi mamá estaba haciendo aseo y yo empaqué todas mis cosas porque no me ayudó mi mamá para esa vez. Empaqué mis cosas, todo lo que iba a llevar, la lista que me habían dicho, y ya el maletín al hombro. Y mi párroco me había dicho, te espero enfrente de la parroquia a las 8 de la mañana. Y ya llegué con mi maleta allí y mi mamá cuando iba, y me dijo, ¿para dónde vas? Yo me voy para el seminario. Y yo le dije anoche, yo no le estaba preguntando, yo le estaba informando que yo me iba. Se quedó. Y mi mamá me dijo esto, pues si usted se va para el seminario, no vuelva a esta casa. Híjole, entonces yo le dije, pues me voy. Y le comenté a mi párroco, yo iba alegre porque iba para el seminario, porque iba para el seminario, porque iba alegre. Pero en el camino le comenté a mi párroco, no te preocupes, me dijo mi párroco. Y entonces, como yo decía, voy para el seminario, ya no voy a regresar en unos 4 o 7 años, es que voy a preocuparme de la casa, tranquilo. Lo más chistoso fue que a los 28 días el rector del seminario dice, hoy es día viernes y tienen que ir a visitar a su familia. Y yo, ¿cómo quiero visitar a mi familia? Mi papá y mi mamá no me reciben en la casa. Y ya le expliqué al rector yo, no, pero tienes que ir porque este es un proceso que la familia le ayuda a uno.
Es un proceso donde tú, tu familia quedan sentados a la base y el seminario es un mutuo, una integración. Entonces, ve, platica con tu mamá y si tienes problemas, nosotros vamos a platicar. Entonces, pero para mí ese mes fue maravilloso, aunque la comida no era tan buena como la de la semana vocacional y todo esto, ¿verdad? Pero ese rollo yo no, para mí era una fiesta, porque jugábamos y de todo, ¿verdad? Y estudiábamos, orábamos y tal, todo bien ordenado. Lo bonito fue cuando llegué a la casa, mi mamá me dio un abrazo, me dijo, hijo, qué bendición, que estás alegre. Entonces yo me dije, ¿qué le cambió a mi mamá el disco? O sea, ¿qué le cambió a mi mamá? Que está bien cariñosa y esto no era la mamá que yo dejé aquí. Pero mi párroco había ido a platicar eso sin duda porque él tenía mucho, como yo le comenté a él, y mi mamá le tenía mucho aprecio y respeto y sin duda alguna él tuvo que ir a platicar. Y lo otro es que Dios también había obrado en el corazón porque ella no lograba ver todavía esta dimensión. Bueno, así fue que empecé a responderle al Señor esa llamada de Samuel y también bueno, eso posterior quizás lo voy a comentar, lo de Marcos 3:14. Y así fue tomar esta decisión cuando había muchas más posibilidades. Este, Uno tiene que dejarse llevar por el corazón y en esto no me equivoqué porque había una alegría, alegría, no miedo, no tristeza, no, sí habían dudas, pero eran más la alegría y en el camino se ha ido disipando muchas dudas y también hay otras dudas, pero esa parte que yo digo es que Dios le cega a uno y le dice, por aquí te voy a jalar. Y eso fue lo que pasó, porque yo estaba en mi mente convencido de que iba a ser ingeniero y que iba a estudiar en la universidad porque estaba becado y que ese era y todos mis compañeros de la high school, digamos, estaban ahí. Pero Dios se fue por otro lado y le dio vuelta y a esta vuelta todavía aquí estoy por esa vuelta. Así es que esa fue la llamada, como le respondí al Señor. Y yo creo que hay muchos de ustedes jóvenes que están viendo, que sienten alguna cuestión, una pregunta o alguna duda. Esto es responder desde el corazón. Y con esa alegría que uno se siente en este rollo del Señor, pues no hay que dejarlo a un lado. Hay que ir a fondo. Dudas siempre van a haber, pero eso sí, hay alguna garantía cuando Dios llama, nunca lo suelta uno. En una etapa, en uno de mis de formación en el seminario de filosofía, y es que había una presión académica un poco fuerte, porque los profesores acababan de venir de Europa y bueno, y no tenían ni mucha pedagogía, ni mucha, digamos, experiencia en el enseñar. Y entonces enseñaban con el temor, la fuerza. Y entonces ya iba para el segundo año de mi formación. Y, y a todos los seminaristas ahí estresados. Pero después, pasando a otra etapa, dice uno, no, pues esto es parte de una formación donde nos forma un temple porque las exigencias del ministerio llevan también esa presión de todos los ángulos. Y cuando uno lo ve desde esta óptica, es una escuela que te prepara para algo superior. Y bueno, esta es una experiencia bonita. Esta experiencia negativa que le llamo yo es porque para sacar una buena nota estaba difícil. Segundo, que había que aprenderse y hacer esquemas de libros completos. Y yo iba saliendo de una high school todavía y entrar en esta presión.
no era tan fácil y se pasó esta etapa, pero sí forjó temple. Y eso yo lo agradezco porque va parte de mí. Comento una experiencia o la experiencia bonita. Por ejemplo, hay una experiencia bonita de trabajo en equipo, por ejemplo, para poder salir adelante en estos estudios. Este, nos uníamos compañeros, hacíamos grupos de 8 y cada quien hacía resúmenes de X página y confiábamos en el otro porque todos estábamos en la misma onda. Y para salir, entonces, una experiencia bonita de estudio, ese compañerismo que surge en esos seminarios para pasar la nota también y trabajar en equipo y salir bien todos. Esa es una. La otra es el deporte que nunca faltaba en el seminario y que había un profesor de educación física que 2 veces a la semana nos hacía llorar casi porque nos ponía primero el ejercicio, cuánto rendíamos y como uno quería correr. Y ya cuando iba por la cuarta vuelta, yo con la lengua de corbata, vamos José, vamos José. Ay, profesor, pero son las 3 de la 1:30 de la tarde, está fuertísimo el sol. No, no, esto es parte de la formación. Y ya, y yo decía, jamás te voy a querer, profesor, le decía, porque me has hecho sufrir con esto. Pero lo bonito era cuando empezamos el ciclo, ¿verdad? Como el profesor llevaba una meta, cuando nos hacía el examen al final del semestre, José había superado el doble de la carrera, la preparación física. Los ponía, como decíamos, nos daba unos chicharrones de fogueo, que era bárbaro, entonces, pero este José estaba bien dinámico al final, o sea, bien, 2 veces por semana nos daban esto. Y prácticamente esa parte también hoy es una de las exigencias, salir a correr o a caminar a paso ligero como parte de mi vida que llevo en mi, en mi parte de información, digamos. Eso es parte. Eh, no lo veo como negativo porque sí lo veo como positivo porque, o sea, a pesar de que sudábamos y nos hacía sufrir, pero después nos quedábamos riéndonos con él, nos decía, no, ya vas a ver cómo vas a salir adelante en esto, si esta es una etapa. El cuerpo pide, decir, conformidad, pero el ejercicio nos vuelca a eso, decía. Y muy querido el profesor, no sé si todavía vive, pero de las experiencias bonitas. Y después nos ponía a jugar, porque eso era 20 minutos y después era 1 hora y media el deporte, a echar un partido de fútbol o basquetbol, nos enseñaba muchas técnicas, era un buen profesor. Entonces, esto es lo que uno, digamos, en el seminario lo configura también, lo hace trabajar en equipo y sobre todo le ayuda en la parte física. Experiencia bonita. Esa es una experiencia muy única. Sobre todo, porque desde que uno hace los ejercicios espirituales, uno dice configurar su vida con Jesús al estilo del buen pastor y todo eso la noche antes de la ordenación, uno no duerme pensando cómo va a ser todo esto, este rollo en su mente y en su corazón. Y llega uno a la catedral, ¿verdad? Con mi familia, con mi mamá y papá a un lado, estar abajo en la grada, porque de allí lo llaman a uno. Cuando está postrado, o sea, todos son momentos que hasta da escalofrío. Gestos bonitos que todo el clero, el presbiterio de mi diócesis estaba presente. Mi mamá cuando yo fui con las manos ungidas y el obispo puso una rosa entre mis manos y la amarró. Y ese gesto cuando vi a mi mamá saliéndole las lágrimas, cuando me soltó las manos y se quedó con esa rosa. Y yo regresé al presbiterio como un signo de que la mamá entrega a la iglesia su hijo y la iglesia le da esa rosa como signo de esperanza.
Este, yo no puedo describir todas estas emociones, pero es algo tan maravilloso que yo digo, nunca se pierden y después uno ya cuando a mí me veía las manos el siguiente día, por las noches, me huelía las manos y yo sentía el perfume del crisma. Pero si ya me bañé, decía yo, pero sí me lavé varias veces. Pero lo andaba pegado, ese, el olor de la unción. Y, y ahí sí ya me ponía la estola con el beso. Y cuando celebré mi primera misa, decía yo, de verdad soy sacerdote. No me lo creía ni yo mismo. Pasa una etapa en uno que todavía no se cree todo esto. Entonces, yo solo les puedo decir a todos ustedes que nos están viendo que no se puede explicar, solo es algo tan lleno de emociones bellas y que ahí están guardadas, no se termina. Muy linda experiencia. Hay muchos carismas que uno va desarrollando porque prácticamente en la medida en que vienen a uno va ejerciendo esos dones. Yo podría decir que todos estos carismas uno los tiene por la unción, todos estos carismas. Lo único que algunos están en un 1%, otros un 2%, pero hay unos que se han ido hasta el 100% y son los que uno más practica o lo más ejercitado porque es lo que... Y uno de esos es la escucha a las feligreses, a las personas, escucharlos con aquella paciencia, escucharlos con aquella empatía y sobre todo a las familias heridas, las familias golpeadas por, por X problemas. Cuando uno se mete en este rollo, va desarrollando muchas cualidades, preguntas, cómo meterse para ayudarles. Entonces, yo digo, uno de los carismas principales que Dios me ha dado y que he tratado de desarrollar más es la escucha. La escucha de eso, de hecho, esto me ha ayudado a ir perfeccionando, a ir metiéndome en escuela para acompañar más y pues irlo fortaleciendo este carisma, este don. Otro es el carisma de la enseñanza, de enseñar. De hecho, soy profesor en una casa de formación y el escuchar a los muchachos y el enseñarles, ir enseñando parte de la formación, la doctrina. Me encantan los procesos de formación y sobre todo porque confío que Dios por medio de esta enseñanza, la formación, es que va transformando muchas cosas en la vida de las personas. Eso es lo que hizo Jesús, enseñar a sus discípulos, a sus apóstoles, para ir como haciendo crecer el reino, los valores de Jesús es a través de la enseñanza. Y entonces me encanta enseñar y esto lo he ido fortaleciendo, ¿verdad? Y otra cosa, ¿verdad?, que amo es cuando celebro la Eucaristía. Me meto en este rollo, en este ambiente y ni lo siento. Me encanta esto. Y la otra cualidad que he ido desarrollando es que me encanta la meditación. Me encanta meditar el Evangelio. Y cualquiera pudiera decir, bueno, pero eso es parte de su vida, lo tiene que hacer, sí, pero es algo que me encanta. Y cuando tengo oportunidad trato de profundizar más sobre cómo hacerlo mejor. Y es un carisma que voy perfeccionando también poco a poco. Bueno, para ti, joven, hermano, hermana, que nos estás sintonizando, has entrado en esta conexión y has llegado hasta el final de este programa. Yo solo quisiera decirte algo. Dios te ha llamado a ti para algo más grande, no para estar encerrado en tu cuarto, en tu mundo, en tu burbuja, no para vivir esta vida triste, no para sentirte nada.
Dios te ha llamado para una misión superior. No te ha llamado solo para trabajar, para dormir, para comer. Quizás tú ahí te sientes cómodo también, pero en el fondo te sientes triste. No te ha llamado para eso. Hay algo superior. Y Dios te ha llamado para poder amar, para poder servir. Y si en ti está este deseo de ser sacerdote o de ser alguna religiosa, o mejor dicho, Dios te está llamando a una vocación específica. No dudes en llamarle y en responderle. No dudes en buscar ayuda. No dudes en buscar una orientación. Recuerda que Dios te ha creado para amar, para ser feliz, para ser alegre, no para estar en este mundo triste. Así es que te animo a que sigas descubriendo tu vocación. Que el Señor que ilumina los corazones, que el Señor que nos llama también, te pueda a ti, te pueda iluminar, te pueda hacer sentir ese llamado más fuerte para que tú le puedas responder y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.